Durante siglos nos han contado una historia simple. Que los celtas llegaron. Que llegaron tarde, ruidosos, armados con hierro, arrasando Britania como una tormenta que lo cambió todo. Es una imagen poderosa. Y es errónea. Cuando los científicos finalmente comenzaron a leer ADN antiguo de tierras celtas, esperaban ver una disrupción. Una ruptura abrupta. Una cicatriz genética dejada por la invasión. En cambio, vieron una continuidad tan profunda que incomodó a los historiadores. Los huesos bajo Irlanda. Los restos enterrados en el oeste de Britania. No pertenecían a recién llegados. Pertenecían a personas cuyos antepasados ya habían vivido allí durante miles de años. Mucho antes de la Edad de Hierro. Mucho antes de que Roma oyera la palabra celta. Los escritores romanos describieron a los celtas como forasteros, salvajes, extranjeros, recién llegados. Durante casi 2 milenios, esa descripción moldeó nuestra imaginación de los orígenes celtas. Pero al ADN no le importa quién escribió la historia. No le importan los imperios, ni los mitos, ni el miedo. Solo recuerda quienes vinieron antes. Y lo que recuerda lo cambia todo. Las firmas genéticas de las llamadas regiones celtas son antiguas, más antiguas que el arte celta, que las lenguas celtas, que la propia identidad celta. No se trataba del ADN de los invasores. Era el ADN de quienes se quedaron. Generación tras generación, los mismos linajes persistieron. No fueron borrados. No fueron reemplazados. Siguen ahí. Lo cual plantea una pregunta que se niega a callarse. ¿Cómo puede una cultura surgir de repente, mientras que las personas que la respaldan son todo menos nuevas? En laboratorios limpios, lejos de campos de batalla y ruinas, los investigadores comenzaron a darse cuenta de algo inquietante. No estaban descubriendo la llegada de los celtas. Estaban descubriendo la ausencia de una invasión. Lo que llamamos celta no fue un pueblo que irrumpió en Gran Bretaña. Fue un nombre que llegó después. Una capa cultural que se extendió suavemente sobre algo mucho más antiguo. Sin reemplazo masivo. Sin reinicio genético. Solo continuidad, con una nueva identidad. Esa constatación rompe la historia que estamos acostumbrados a contar. Porque si los celtas no conquistaron estas tierras, entonces la identidad celta no nació del desplazamiento. Fue heredada. Y una vez que aceptas eso, otra pregunta se vuelve imposible de ignorar. Si los celtas no llegaron en la Edad de Hierro, ¿dónde comienza realmente su historia? No en la historia escrita. No en el miedo romano. Pero en una época tan antigua, no había celtas en absoluto. Y ahí es a donde realmente se dirige esta historia. La historia no comienza con guerreros. No comienza con tribus, ni nombres, ni banderas. Comienza cuando Europa era casi inhabitable. Si retrocedemos la línea de tiempo lo suficiente, reyes pasados, lenguas pasadas, memoria pasada, llegamos a un continente helado. Capas de hielo cubriendo el norte. Bosques desaparecidos. Ríos atrapados en el hielo. Esta era Europa hace 15.000 años. La mayoría de la gente no sobrevivió. Pero un pequeño número sí. A lo largo del extremo occidental del continente, donde el océano suavizaba el frío, los grupos humanos encontraron refugio. No en el centro de Europa. No en las amplias llanuras. A lo largo de la costa atlántica. Lo que ahora es el norte de Iberia, el sur de Francia, los límites de la tierra que un día se convertiría en Gran Bretaña, estos lugares no solo albergaron personas. Los preservaron. A medida que el hielo comenzó a retirarse, algo silencioso sucedió. Estos sobrevivientes no se adentraron en el interior como conquistadores. Se expandieron lentamente. Con cuidado. Siguiendo costas, ríos, rutas familiares. Generación tras generación, sus descendientes se desplazaron hacia el norte. No como una invasión. Como una supervivencia continua.
Y la genética moderna aún puede rastrear ese camino. Desde Iberia hacia el oeste de Francia, cruzando el mar hacia Gran Bretaña e Irlanda. No como un salto repentino, como una cadena que nunca se rompió. Esta es la parte que resulta incómoda. Porque estas personas no eran celtas. No hablaban lenguas celtas. No sabían lo que era un celta. No tenían idea de que su ADN algún día sería etiquetado. Y, sin embargo, cuando los científicos analizan las capas más profundas de la ascendencia en las regiones celtas, siguen encontrando lo mismo. Continuidad. Persistencia. Una memoria genética más antigua que la identidad. Entonces, ¿por qué no llamamos a estos sobrevivientes de la edad de hielo los ancestros de los celtas? Porque la historia prefiere los comienzos que se sienten dramáticos. Prefiere las invasiones. Prefiere los momentos que se pueden señalar. Pero la ascendencia no funciona así. Estas personas no desaparecieron con la llegada de la agricultura. No se desvanecieron con el descubrimiento de los metales. Se adaptaron. Absorbieron nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevas culturas. Su ADN permaneció. Lo que nos lleva al giro silencioso que se esconde tras todo lo que nos han contado. Las regiones celtas no se moldearon por el desplazamiento hacia ellas. Se moldearon por la supervivencia en su interior. La base ya estaba ahí. Y esa base no permaneció congelada en el tiempo. Cambió. Se mezcló. Evolucionó. Porque algo llegaría con el tiempo, no para borrar a estas personas, sino para transformarlas. Y cuando esa transformación ocurrió, dejó una huella genética tan fuerte que aún define las tierras celtas hoy en día. A estas alturas, el patrón es imposible de ignorar. Aquellos supervivientes de la edad de hielo no desaparecieron. Dejaron algo atrás. No una historia. Ni un nombre. Una señal genética. Cuando los científicos mapearon los linajes masculinos de Europa, un marcador seguía apareciendo. Una y otra vez. Y otra vez. Se llama R1b. Al principio, no parecía extraño. R1b existe en toda Europa occidental. Pero entonces llegaron las cifras. En Irlanda. En el oeste de Gran Bretaña. En partes de la costa francesa. La frecuencia no solo era alta. Era extrema. Si la historia se hubiera desarrollado como nos enseñaron, si la identidad celta se hubiera extendido desde Europa Central, entonces este marcador debería alcanzar su punto máximo allí. En el corazón del país. En la supuesta cuna que nos cuenta la historia de los celtas. Pero no es así. En Europa Central, R1b está presente, pero diluido. Dividido en múltiples ramas. Compitiendo con otros linajes. A lo largo del borde atlántico, domina. Eso no tiene sentido, a menos que la historia sea al revés. La genética comenzó a sugerir algo radical. R1b no se extendió desde el centro de Europa. Se intensificó alejándose de él. Esta no era una firma continental. Era costera. Y eso desmantela silenciosamente una de las suposiciones más cómodas de la historia europea, la idea de que la identidad celta marchó hacia afuera desde un único núcleo de la Edad de Hierro, llevando gente consigo. Porque si eso fuera cierto, el ADN se alinearía. No es así. Cuando los investigadores compararon genomas completos, no solo un marcador, la sorpresa se acentuó. Las regiones celtas no se agruparon con los centroeuropeos. Se agruparon con el mundo atlántico. Con Iberia. Con el oeste de Francia. Con poblaciones moldeadas por el mar, no por la estepa. Esta no era la huella genética de una élite invasora. Era el eco de algo más antiguo, que se mantenía firme. La implicación es inquietante. La cultura celta puede haberse extendido por estas tierras, pero la gente misma ya estaba allí. La historia nos dijo dónde buscar.
El ADN nos dijo dónde no y justo cuando parece que el panorama se está asentando, como si la continuidad lo explicara todo, la genética añade una complicación más. Alrededor del 2500 AC, los datos cambian. No es una desaparición. No es un colapso. Un cambio repentino en el patrón. Aparece una nueva ascendencia. Surgen nuevos linajes. Algo dramático sucedió. Pero no donde los historiadores lo esperaban. El cambio no llega con fuego ni colapso. Llega silenciosamente, casi cortésmente. Alrededor del 2500 AC, algo nuevo entra en el registro genético de la Europa atlántica. No como una ola que lo arrastra todo, sino como una capa que se asienta. La arqueología le dio un nombre mucho antes que la genética. Vaso campaniforme. Durante años, fue tratado como una cultura, vasijas, entierros, símbolos. Otro estilo que se mueve por Europa. Otro capítulo en la historia material. Pero cuando el ADN entró en la conversación, el vaso campaniforme dejó de ser solo cultural. Se volvió biológico. Las señales genéticas de la estepa euroasiática comienzan a aparecer en Gran Bretaña e Irlanda. Nueva ascendencia. Nuevas líneas paternas. Este es el momento en que muchos esperaban encontrar destrucción. Reemplazo. Los antiguos pueblos del Atlántico dejados de lado. Eso no es lo que sucedió. En lugar de borrado, los datos muestran fusión. El antiguo ADN costero, los sobrevivientes de la edad de hielo, el núcleo atlántico, permanece. Lo que cambia es el equilibrio. Nuevos linajes masculinos cobran importancia. Pero surgen dentro de la población existente. Aquí es donde un linaje se vuelve especialmente importante. R1b, L21. No llega completamente formado de otro lugar. Surge localmente. Una transformación, no una importación. La antigua ascendencia atlántica sienta las bases. Las líneas paternas derivadas de las estepas aportan algo nuevo. Juntas, crean un híbrido estable, uno que se propaga, sobrevive y domina. No se trata de un reinicio poblacional. Es una reestructuración genética. Y en ningún lugar esto es más evidente que en Irlanda. A pesar de absorber este cambio de la Edad de Bronce, Irlanda muestra uno de los niveles más altos de continuidad de toda Europa. La misma ascendencia profunda persiste, ahora con una nueva huella paterna. Eso importa. Porque nos dice que la gente no desapareció. Se adaptó. No se convirtió en otra persona. Se convirtió en algo nuevo, sin perder lo que era. Esta es la genialidad silenciosa de la historia atlántica. Cambio sin colapso. Transformación sin reemplazo. Y, sin embargo, este es el enigma que se resiste a desaparecer. Si el cambio genético más importante ocurrió en la Edad de Bronce. Si las bases ya estaban establecidas miles de años antes. Entonces, ¿por qué seguimos asociando a los celtas con la Edad de Hierro? ¿Por qué la historia tarda tanto en dar nombre a esta identidad? Porque lo que viene después no tiene nada que ver con el ADN. Se trata de la cultura, moverse más rápido de lo que la gente podría jamás. Para cuando llegamos a la Edad de Hierro, algo extraño sucede. El mundo material cambia, pero la gente no. En gran parte de Europa, aparecen nuevos símbolos. Metales curvados. Armas distintivas. Un lenguaje artístico compartido que ahora llamamos latene. Aquí es donde la historia suele insertar la invasión. Una nueva cultura equivale a una nueva gente. Esa es la suposición. Pero cuando la genética mira más allá de estas capas de la Edad de Hierro, no encuentra ninguna interrupción. Ninguna ruptura repentina. Ninguna señal de una población siendo reemplazada. El ADN se mantiene estable. Lo que obliga a un replanteamiento que resulta incómodo, especialmente para cualquiera que se haya criado con viejos mapas de migración.
¿Qué pasaría si la cultura celta de la Edad de Hierro no llegara con ejércitos, sino con ideas? En una región tras otra, los artefactos del Atene aparecen sin ninguna alteración genética que los iguale. Ningún movimiento de masas. Ningún choque demográfico. La cultura se extiende. La gente se queda. Y ningún lugar expone esta contradicción con mayor claridad que Irlanda. Irlanda se vuelve profunda e inconfundiblemente celta en lengua, mitología e identidad. Sin embargo, genéticamente, sigue siendo una de las poblaciones más estables de Europa. La misma ascendencia profunda persiste, ininterrumpida, a lo largo de la Edad de Hierro. Esto no debería ser posible, según el antiguo modelo. ¿Una identidad celta fuerte sin una invasión celta? Pero tiene todo el sentido si la identidad es algo que la gente adopta, no algo impuesto por la fuerza. El lenguaje no requiere reemplazo. La creencia no exige extinción. Los símbolos no necesitan cuerpos que los acompañen. Aquí es donde la idea de identidad celta cambia de forma silenciosamente. Deja de ser una etiqueta biológica. Se convierte en una cultural. Una forma compartida de hablar. De organizar la sociedad. De ver el mundo. Implantada sobre una población que ya era antigua. Ese es el giro que la mayoría de la gente pasa por alto. La identidad celta puede no describir quiénes fueron los antepasados. Puede describir en qué se convirtieron. Pero la genética no desaparece solo porque la cultura cambie. Mantiene un registro de linajes más antiguos. Fronteras más antiguas. Y cuando los científicos comenzaron a mapear el ADN con gran detalle, esas fronteras comenzaron a reaparecer, no en mapas políticos, sino bajo la superficie. Fronteras invisibles. Siguen ahí. Esas fronteras invisibles no pertenecen a los libros de historia. No siguen reinos, ni calzadas romanas, ni coronas medievales. Son más profundas que eso. Cuando los científicos comenzaron a comparar el ADN aldea por aldea, con sigilo y paciencia, notaron algo extraño. Las personas que vivían a solo unos kilómetros de distancia a veces estaban menos emparentadas que las personas separadas por siglos de historia. Resultó que Gran Bretaña no estaba genéticamente mezclada como imaginábamos. En lugar de una población uniforme, comenzaron a surgir patrones. Grupos. Límites que no tenían señales sobre el terreno, pero que eran inconfundibles en los datos. Gales se distinguía. No dramáticamente. No estridentemente. Simplemente, consistentemente. El ADN de las comunidades galesas mostró una notable continuidad, resistiendo la mezcla genética observada en otras partes de Gran Bretaña. Lo mismo ocurrió en Cornualles, enclavado en el extremo suroeste, donde los antiguos linajes perduraron mucho más tiempo de lo esperado. No fue un aislamiento accidental. Fue herencia. Durante generaciones, estas regiones absorbieron nuevos gobernantes, nuevas leyes, nuevas presiones, pero no en la misma medida genética. Lo que nos lleva a los anglosajones. La historia enseña que su llegada fue transformadora. Un nuevo idioma. Nuevas estructuras de poder. Una Inglaterra reconfigurada. Genéticamente, el panorama es mucho más desigual. En el este de Gran Bretaña, su impacto es visible. Claro. Sustancial. Pero al desplazarse hacia el oeste, la señal se desvanece. En Gales y Cornualles, la ascendencia anglosajona parece diluida, fragmentada, a veces apenas detectable. El dominio político se movió rápido. Los genes, no. Ese es el giro que la mayoría de la gente pasa por alto. El control no requiere reemplazo. El poder no garantiza la ascendencia. Los imperios pueden gobernar sin reescribir los linajes. Así que, mientras Gran Bretaña cambiaba en la superficie, a través de la ley, el idioma y la autoridad, algo más antiguo se mantenía firme bajo ella. Estas fronteras genéticas no se formaron porque las personas rechazaran el contacto. Se formaron porque las comunidades perduraron.
Y, sin embargo, incluso aquí, la historia no se asienta. Porque si la identidad celta sobrevivió con más fuerza en el oeste, si estas regiones permanecieron genéticamente distintas, entonces la conexión celta más profunda no debería detenerse en el límite de Gran Bretaña. Y no lo hace. Cuando los investigadores ampliaron su visión, más allá de colinas y valles, más allá de las costas políticas, descubrieron que el vínculo más fuerte no era de este a oeste en absoluto. Era de oeste a oeste. A través de aguas abiertas. A través del mar. El mar nunca fue una barrera. Ese es el error que seguimos cometiendo. Miramos el agua e imaginamos separación. Los pueblos antiguos vieron conexión. Cuando los genetistas ampliaron su lente más allá de Gran Bretaña, emergió un patrón que parecía casi imposible de ignorar. Irlanda. Escocia Occidental. Bretaña. Separadas por el agua. Unidas por el ADN. Los vínculos genéticos entre las poblaciones irlandesa y gaélica escocesa son tan estrechos que se leen como lazos familiares que se extienden a través de generaciones. No primos lejanos. Parientes cercanos. Y luego está Bretaña. En el mapa, es Francia. En el ADN, cuenta una historia diferente. Grandes partes de Bretaña se alinean más estrechamente con las islas británicas occidentales que con el resto de Francia continental. No culturalmente. Genéticamente. Esto no fue especulación. Los datos de todo el genoma lo confirmaron. La explicación no es misteriosa, pero es profundamente reveladora. Tras el debilitamiento del control romano en Britania, grupos de habla celta cruzaron el Canal de la Mancha hacia Armórica. No desaparecieron en Francia. Reconfiguraron la región. El idioma lo siguió. El bretón, una lengua celta, echó raíces. Y el ADN permaneció. Aquí, inusualmente, las piezas encajan a la perfección. Migración. Idioma. Genética. Un raro momento en la historia antigua donde los tres apuntan en la misma dirección. Resulta que el mundo celta no se definió por fronteras terrestres. Se moldeó por las costas. Por las rutas marítimas. Por barcos que se movían a una velocidad superior a la de los ejércitos. La identidad viajaba a través de las olas. Esta es la conclusión a la que la mayoría de la gente nunca llega. El océano no aisló a las comunidades celtas. Las conectó. Lo que nos lleva a un giro que aún sorprende. Algunas poblaciones etiquetadas como francesas hoy en día están genéticamente más cerca de Irlanda que de París. Más cerca del oeste de Britania que del este de Francia. Las fronteras nacionales cambiaron. Los linajes no. El mundo celta nunca fue un solo bloque de tierra. Fue una red, unida por el agua, la memoria y el movimiento. Pero la conexión no significa paz. Las mismas rutas marítimas que trajeron familias, idiomas y ascendencia compartida, también trajeron algo más. Recién llegados. Nuevas presiones. Y a diferencia de las transformaciones anteriores, estos movimientos posteriores no se mezclaron tan silenciosamente. Dejaron marcas. Cicatrices que la genética aún puede detectar. Porque no todos los que llegaron por mar vinieron a fusionarse. Llegaron por mar. No como mitos. Como números. Cuando la genética finalmente midió el impacto de las llegadas posteriores a las tierras celtas, los resultados fueron inesperadamente tranquilos. Precisos. Casi decepcionantes si esperabas borrado. Tomemos a los vikingos. Sus barcos cambiaron las costas. Sus nombres remodelaron las ciudades. Sus historias dominan la memoria. Pero su ADN cuenta una historia más silenciosa. En Irlanda y el oeste de Gran Bretaña, la ascendencia nórdica aparece, pero solo en grupos. A lo largo de puertos específicos. Asentamientos específicos. Nunca abruma. Nunca reemplaza. La señal se eleva,
luego se desvanece. Ahora compare eso con un lugar como Orkney. Allí, el ADN escandinavo no es un rastro. Es dominante. Clara evidencia de un reemplazo real de la población. Misma era. El mismo mar. Un resultado muy diferente. Ese contraste importa. Muestra cómo es realmente la dominación genética y lo poco que ocurrió en las regiones celtas centrales. Los normandos vinieron después. Luego, las plantaciones. Cada llegada deja una huella. Cada una puede medirse. Se suman porcentajes, no se borran cimientos. La Britania oriental cambia más. La occidental, mucho menos. El ADN celta no desaparece. Absorbe. Ese es el patrón que se repite una y otra vez. Los grupos que llegan se fusionan en algo más antiguo, no al revés. Esto no es resistencia por aislamiento. Es resiliencia por continuidad. Y esa continuidad tiene consecuencias. Porque los rasgos formados hace miles de años, rasgos que una vez ayudaron a la gente a sobrevivir, tampoco desaparecieron. Algunos se convirtieron en lastre. Ocultos en el genoma, transmitidos silenciosamente, a la espera de un mundo que ya no los necesitara. Aquí es donde la historia se vuelve hacia el interior. Lejos de las invasiones. Lejos de las fronteras. Hacia el propio cuerpo. Porque una antigua mutación, nacida en estas tierras celtas hace mucho tiempo, sigue cambiando vidas hoy en día. Durante miles de años, la supervivencia moldeó el cuerpo humano de maneras que nadie podría predecir. Lo que ayudaba a una generación a vivir, seguía silenciosamente a la siguiente. En la Edad de Bronce, la vida en la Europa atlántica era dura. La dieta era limitada. Los inviernos eran largos. El hierro escaseaba. En ese mundo, la capacidad de absorber y almacenar hierro eficientemente no era un defecto. Era una ventaja. Un solo cambio genético hacía que el cuerpo retuviera el hierro durante más tiempo. Las personas que lo portaban eran más fuertes. Más resilientes. Más propensas a sobrevivir a las estaciones más duras. Y así, la mutación se propagó. No por todas partes. Principalmente en los mismos lugares que ahora llamamos tierras celtas. Generación tras generación, el rasgo se transmitía, no porque fuera dañino, sino porque funcionaba. Porque mantenía a la gente con vida. La ciencia moderna lo llama hemocromatosis hereditaria. Pero ese nombre esconde una ironía más profunda. A medida que las dietas mejoraban, a medida que la comida se volvía abundante, a medida que la supervivencia ya no dependía de exprimir hasta la última molécula de hierro de una comida, la ventaja cambió. La misma mutación que una vez protegió la vida comenzó a dañarla. El hierro se acumulaba silenciosamente en los órganos. Hígado. Corazón. Articulaciones. Sin dolor al principio. Sin previo aviso. Solo una adaptación de la Edad de Bronce chocando con un mundo moderno. Durante mucho tiempo, este patrón se descartó como coincidencia. Entonces entró en escena el ADN antiguo. Los investigadores encontraron la misma mutación en restos de la Edad de Bronce de Irlanda. No se trataba de contaminación moderna. No de mezcla reciente. Este rasgo era antiguo. Profundamente local. Perdurable durante miles de años. La sorpresa no fue que la enfermedad existiera. Fue que una estrategia de supervivencia prehistórica aún pudiera moldear la salud actual. El genoma no olvida por qué evolucionó. Incluso cuando la razón se ha perdido. Este es el momento en que la genética se vuelve personal. No se trata de migraciones. No se trata de invasiones. Se trata de herencia. Se trata de cómo las decisiones antiguas, tomadas sin conciencia, aún resuenan en los cuerpos vivos. Y plantea una pregunta incómoda. Si una sola mutación puede viajar a través del tiempo, cambiando de significado a medida que el mundo cambia, entonces,
¿Qué significa realmente etiquetar el ADN como celta? ¿Puede una prueba capturar la identidad o solo fragmentos de supervivencia? Porque a medida que la ciencia moderna intenta categorizar la ascendencia antigua, sigue topándose con algo que no puede definir con precisión. Un pasado que se niega a permanecer en una caja. Para cuando las pruebas de ADN llegaron al público, prometían claridad. Una respuesta clara a un pasado confuso. Porcentajes. Etiquetas. Casillas que podrías marcar. Celta. Irlandés. Escocés. Se siente preciso. Científico. Pero cuanto más se profundiza en la ciencia, menos seguras se vuelven esas etiquetas. Porque no existe un gen celta. No existe un marcador único que se active y declare la identidad. Lo que existe, en cambio, son grupos, patrones de probabilidad moldeados a lo largo de miles de años. Señales superpuestas. Sombras de ascendencia compartida, no fronteras fijas. Dos personas pueden obtener la puntuación celta en una prueba, y compartir menos historia genética entre sí que con alguien fuera de la etiqueta. Esa es la parte que los anuncios no mencionan. Estas pruebas no descubren quién eres. Calculan dónde partes de tu ADN se asemejan a grupos de referencia modernos. Grupos que ya son producto de la mezcla, la supervivencia y el cambio antiguos. Así que cuando un resultado dice celta, no apunta a una tribu. Apunta a tiempos remotos. A supervivientes de la edad de hielo a lo largo de la costa atlántica. A adaptaciones de la edad de bronce. A comunidades que perduraron mientras las culturas se desplazaban por encima de ellas. La identidad llegó después. Esa es la inversión que lo cambia todo. El ADN celta no creó la cultura celta. La cultura celta nombró a una población que ya existía. Lo que significa que el ADN es más antiguo que la historia. Más antiguo que el idioma. Más antiguo que la palabra misma. Y es por eso que la ciencia moderna tiene dificultades aquí. Porque está tratando de comprimir miles de años de continuidad en un porcentaje en una pantalla. La identidad no vive en decimales. Vive en la herencia, transmitida silenciosamente, de forma desigual, imperfecta. Cuanto más profundizamos, más claro se vuelve. Los celtas nunca fueron un solo pueblo. Fueron un momento, una capa, un nombre colocado sobre algo mucho más antiguo. Y una vez que ves eso, se vuelve imposible dejar de verlo. Porque si una de las identidades más famosas de Europa resulta ser un mito construido sobre la continuidad, entonces ¿cuántas otras esperan ser cuestionadas? ¿Cuántas historias parecen sólidas, solo porque aún no hemos mirado lo suficiente?